En el 2007, 2 años antes de la llegada de los supertrajes de neopreno, el legendario entrenador de natación, Richard Quick, le sembró una idea a 2 nadadores distintos. Tú romperás la barrera de los 21 segundos. En esa época, el récord mundial de los 50 libres era de 21 segundos 64 centésimas, impuesto en el 2000 por el cohete ruso Alexander Popov. Si los trajes de neopreno fue la guerra fría de la natación, César Cielo y Fred Busquet fueron las 2 superpotencias tratando de llegar a la luna. La barrera de los 21 segundos en el 50 libre en piscina olímpica parecía imposible, incluso con los supertrajes. A sus 29 años, se puede decir que Fred ya era un nadador relativamente viejo cuando llegaron los supertrajes de neopreno, pero fue a esa edad que Richard le dijo que rompería los 21 segundos en el 50 libres. Fred no se considera a sí mismo un nadador talentoso, ni mucho menos nacido para nadar. Empezó a los 14 años. A esa edad, la mayoría de los entrenadores piensan que saben si un nadador será bueno o no. 5 años después de dar sus primeras brazadas, Fred calificó para representar a Francia en el relevo de 4 por 100 en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Después de los Juegos Olímpicos, sus ganas de nadar más rápido lo llevaron al mismo lugar que nos llevó a muchos nadadores del mundo, la Asociación Nacional de Atletas Colegiados en Estados Unidos. La NCAA es por mucho la mejor oportunidad para los nadadores. Es el único lugar que conozco en donde puedes obtener tu título universitario y competir con atletas de todo el mundo. El nivel de competitividad y colaboración hace que de ahí salgan los mejores nadadores y entrenadores del mundo. El exitoso entrenador de la Universidad de Auburn, David Marsh, le ofreció a Fred una beca y él la aceptó. El trabajo de un buen entrenador es plantar ideas locas en sus nadadores y trabajar con ellas hasta volverlas realidad. Así lo hizo Richard Quick con David Marsh y David Marsh con Fred Busquet. En Auburn, David le plantó la idea al nadador francés: tú serás el nadador más rápido de la historia. Fred no le creyó al principio, pues sufría de disonancia cognitiva. Al ser tan buen estudiante de la natación, sabía que los mejores nadadores del mundo, como Ian Thorpe y Alexander Popov, nadaban con el codo doblado, arriba y abajo del agua. Nadar con los codos estirados gasta más energía. Fred sabía esto, y aún así se sentía más cómodo nadando con los codos estirados. David acabó con el conflicto interno de Fred. Le dijo que hiciera lo que se sintiera más natural, que no peleara contra sus instintos, que si su cuerpo le pedía nadar con los codos estirados, que eso hiciera. En ese momento, Fred se quitó el peso de la tradición de varias generaciones y se sintió libre. Fred descubrió su estilo de crawl que era perfecto para la velocidad, pero que no estaba escrito en ningún libro. En el 2004, usando este estilo, se convirtió en el hombre más rápido de la historia en piscina corta, pero la barrera de los 21 segundos en piscina olímpica seguía intacta y lejos de ser alcanzada. Ahora sabemos que con este estilo, el brazo entra con más velocidad al agua. Esto genera más fuerza en la brazada, pero para poder nadar bien con este estilo se requiere de mayor rotación en los hombros. Eso ayuda a que sea más efectiva y menos peligrosa para los hombros. Después de Fred, más y más nadadores empezaron a usar este estilo para nadar el 50 libres, incluyendo el nadador más rápido del continente sudamericano, César Cielo. En el 2007, el destino juntó en Auburn a 3 de los 5 nadadores más rápidos del mundo y al legendario entrenador Richard Quick. Fue aquí que Richard le sembró la idea a sus nadadores: en 2 años romperás la barrera de los 21 segundos en piscina olímpica. Auburn se convirtió en la casa de la velocidad. César describe esta época como la más difícil de su carrera. Todos los días era una competencia, todos los levantamientos de gimnasio, todos los nados. Cada vez que había un compañero al lado, estaban compitiendo. Al estilo de los espartanos, el entrenamiento era tan difícil que la guerra se volvía unas vacaciones. Así llegaban los velocistas de Auburn a cualquier competencia. Acostumbrados a competir de 30 a 50 veces al día, competir solo 1 o 2 veces con sus compañeros era un alivio. En el 2008, Fred y César estaban pasando por una mala racha. Del otro lado del mundo, en Australia, Eamon Sullivan había roto el récord de Popov con un tiempo de 21 segundos 56 centésimas. Meses después, el francés Alain Bernard rompería el récord de Sullivan en 21 segundos 50 centésimas. 4 días después, Sullivan volvería a romper el récord en 21 segundos 41 centésimas. Y el siguiente día lo rompería de nuevo en 21 segundos con 28 centésimas. Fred y César veían cómo estos 2 velocistas se acercaban a la barrera de los 21
y ellos no lograban hacerlo. Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 eran los terceros para Fred. Por primera vez, Francia se había vuelto el mejor equipo en velocidad, tanto así que Fred solo calificó en el relevo y no en pruebas individuales. Con su experiencia, él era el líder del relevo favorito para ganar el 4%. La historia de ese relevo se las dejo para otro video, pero basta con decir que Fred logró recuperar su velocidad y confianza. Dejó al relevo francés en primer lugar e hizo mejor tiempo que todos sus compañeros. César, por su parte, estaba pasando por una crisis de confianza en sus habilidades. En el relevo no le fue bien. En la final del 100 metros libre había calificado con el 8º mejor tiempo, o sea, el peor tiempo de la final. Se sentía que no debería estar ahí. Sentía que tal vez se había colado entre los nadadores más rápidos del mundo solo por accidente. Después, vio a un competidor que le temblaban las manos al ponerse las gafas. Supo que los otros 7 personajes en la final estaban muertos de miedo. César tenía dudas, pero no miedo. En ese momento, recuperó la confianza. Ese evento, con un empate por tercer lugar, lo hizo llorar y recobrar la confianza. Volvió a creer en la idea de Richard Quake de romper la barrera de los 21 segundos en el 50. César calificó en el primer lugar para la final del 50 libres. Se persignó 3 veces y tomó su último respiro hasta llegar a la pared. Claro que la victoria lo conmovió, y más al escuchar su himno nacional, pero una vez más, la barrera de los 21 segundos permaneció intacta. En diciembre de ese año, a Richard Quake le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable. No encontré nada al respecto, pero me gusta pensar que estaba viendo la transmisión en vivo y en francés, cuando en marzo del 2009, Fred Bousquet entró al agua. Y le salió una sonrisa de un lado y una lágrima del otro cuando Fred tocó la pared 20 segundos y 94 centésimas después. Y en diciembre del 2009, Richard sonrió desde el cielo al escuchar otro grito de victoria, pero ahora en portugués. En el siguiente video hablaremos de la historia completa del relevo que les mencioné de 4% en Beijing. Una mención especial a Brett Hawk, quien también fue entrenador de Fred y César, pero no supe cómo incluirlo en la historia. Te veo en uno de estos 2 videos. Nada rápido.